Pasaremos a la última ponencia de esta mesa. Les presento a Juan Pablo Salas Abarca. Juan Pablo Salas Abarca actualmente es estudiante de la maestría en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Estudió la licenciatura en Trabajo Social en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM y es licenciado en Economía también por la Facultad de Economía de esta misma universidad. Fue profesor adjunto en la Facultad de Economía, realizó una estancia de investigación en la Facultad de Educación, el Centro de Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid en el 2020, y sus temas de interés como académico es la economía de la educación, políticas de educación superior y gestión de la innovación. Muchísimas gracias, Diego, por la presentación y por el uso de la palabra. Quiero comenzar la presentación agradeciéndoles su asistencia y sobre todo la invitación, porque como bien lo mencionó Diego, yo no pertenezco al programa de estudios latinoamericanos, pero me pareció rico poder intercambiar este tipo de reflexiones con ustedes desde otra disciplina que es la pedagogía y un poquito de la economía. La ponencia que les voy a presentar el día de hoy se titula Educación Superior como Bien Común, Orientaciones Teóricas y Metodológicas. El tutor que dirige mi investigación es el doctor Ángel Díaz Barriga. Yo me encuentro concluyendo el segundo semestre del programa de maestría. Entonces ya pues algunas cuestiones ya las tengo comenzadas dentro del proceso de investigación y mucho de lo que ya redacté se los voy a comentar para tener una claridad conceptual y teórica sobre lo que estoy trabajando. Entonces, el contenido de la ponencia se planteó en 8 momentos, iniciando con un premio sobre desde qué disciplinas estoy abordando la investigación, porque como tal es una maestría en pedagogía, pero el enfoque es económico. Entonces, ¿cómo convergen estas dos disciplinas en el estudio de las políticas educativas? El planteamiento del problema, el enfoque de investigación, y para poder comprender cómo se concibe la educación superior como un bien común, entonces plantear desde 3 enfoques diferentes esta argumentación. El primero es analizar el bien común desde la teoría, después como un objeto de estudio y posteriormente como categoría analítica. Concluyo la investigación con los elementos del diseño de investigación que están presentes y la estructura capitular de la tesis. Bien, les comentaba que yo, al pertenecer a un programa de posgrado en pedagogía, la investigación tiene que tener un corte educativo, es decir, una investigación orientada hacia la educación. Pero el sustento teórico que yo estoy retomando proviene de la economía de la educación, es decir, qué teorías y qué métodos de la ciencia económica pueden ser aplicados a los procesos educativos, y uno de estos procesos es la gestión de políticas educativas. Entonces, ¿cómo convergen la economía y la pedagogía en mi investigación? Analizando justamente las políticas educativas y los fenómenos educativos que se derivan de estas. Yo pertenezco al campo de política educativa y gestión académica en mi programa. El planteamiento del problema nos lleva a pensar, en primer lugar, el problema social y, en segundo lugar, el problema epistémico. En el primero, analizando un poco la cuestión de la educación superior, del programa sectorial de educación y el programa nacional de educación superior del sexenio anterior, nos revela un poco, y las investigaciones también, que se ha intensificado la tendencia a la privatización de la educación superior en la educación en todos sus niveles y particularmente en la educación superior. Entonces, el discurso actual, el sexenio anterior y el sexenio actual nos han invitado a reflexionar que la educación se ha convertido en una mercancía y se ha convertido en un privilegio. Ya no se trata de un derecho, y lo que se busca entonces es recuperar este carácter de derecho al que se ha perdido con este discurso neoliberal. Y el problema de investigación que yo estoy analizando es justamente enfocado en el discurso actual, que pretende romper con los preceptos neoliberales para defender la idea de que la educación superior es un derecho. Sin embargo, hace falta argumentar el contrato social o marco de referencia que respalde esta postura discursiva. Se ha hablado de un post-neoliberalismo, de un humanismo mexicano, o incluso la presidenta actual en el G20 mencionaba de una economía moral, pero ¿cómo se está sustentando la visión de la educación superior desde esta postura más de contrato social que refuerza el discurso político y el discurso educativo? El enfoque que yo estoy utilizando para interpretar la investigación es justamente el enfoque interpretativo.
Del aporte Keating menciona que este enfoque desde la cuestión epistemológica está dividido en dos niveles. El primer nivel, que construye un mundo basado en interpretaciones subjetivas. El segundo, interpretaciones como reflejo que los individuos tienen sobre la percepción de este mundo. Entonces, la primera parte de la investigación es una interpretación que las personas hacen del mundo que los rodea, de la realidad social. Y la segunda es cómo el investigador interpreta justamente esas interpretaciones. Entonces, ¿dónde se va a localizar la interpretación? En los discursos. La cuestión ontológica nos invita a conocer una realidad que depende de la subjetividad humana y el conocimiento es situado y contextual. Por ello, la forma en que se concibe la educación superior de cada administración pública federal, pues va cambiando, se va transformando en función del contexto, no solo nacional, sino internacional. Y esas interpretaciones están plasmadas en los discursos oficiales, escritos y orales. Entonces yo me voy a enfocar en esa cuestión discursiva para interpretar cómo están ellos interpretando la concepción de la educación superior. Para ello, en la cuestión metodológica sobre los métodos que voy a utilizar, pues voy a recurrir a dos propuestas. La primera es el análisis del discurso político de Ernesto Laclau, que hace referencia particularmente a un discurso como una configuración significativa, es decir, donde están presentes elementos lingüísticos y elementos extralingüísticos. Pero el orden que va a tener la investigación sigue la propuesta de Charles Morris, es decir, va a haber cada discurso tiene tres dimensiones. El primero es la dimensión sintáctica, es decir, las palabras que se están utilizando, la relación de los signos con los mismos signos. El segundo nivel es el semántico, la relación que tienen los signos con el significado que hacen de los objetos. Y el tercer nivel es el pragmático, con los interpretantes y los intérpretes. En este sentido, la estructura de la tesis está enfocada en estos niveles, pero es a nivel pragmático en el que se va a ubicar el análisis discursivo, según Buenfield, aplicado a la educación. Cada análisis de los discursos se plantea desde una teoría. Entonces, yo parto del uso de la teoría de los bienes comunes. Esta teoría se relaciona con la idea de que todos tenemos derecho a una educación superior, a una educación en general. Es una visión humanista de la educación y supera la dicotomía entre bienes públicos y bienes privados. Es decir, independientemente de su naturaleza pública o privada, los bienes que pertenecen a la comunidad deben garantizarse como un derecho accesible para todos y todas. Por eso se defiende esta visión más humanista que debe tener la educación superior, o que debe recuperar la educación superior. Pero la tradición epistémica sobre el tema de la educación superior desde la economía de la educación se ha fundamentado en lo que es la teoría del capital humano. Se ha visibilizado y se ha estudiado la educación superior como una inversión para desarrollar habilidades y competencias necesarias en el mercado laboral. Algunos de los preceptos del discurso neoliberal están fundamentados justamente en la teoría del capital humano. Entonces, yo en realidad no estoy utilizando un marco teórico que delimite mucho la interpretación de los discursos, sino más bien un corpus teórico que incluye elementos de la teoría de los bienes comunes y de la teoría del capital humano. Aunque sean teorías contrastantes, sí es necesario encontrar esos puntos que me van a dar cuenta de, por ejemplo, tensiones en los discursos, de confluencias perversas y de continuidades y rupturas dentro del mismo discurso, por ejemplo, en esta visión lineal, evolutiva del discurso de la teoría del capital humano, y si se está rompiendo, orientándose hacia la teoría de los bienes comunes. Pero para hablar de los bienes comunes, primero tenemos que entender qué son los bienes comunes. Los bienes comunes parten de esta idea de recursos medioambientales, en primer lugar. Desde ahí nace esta teoría, y fue Elinor Armstrong quien propuso una forma de gestionarlos, de invitar a los actores participantes a involucrarse en los mecanismos de gobernanza y acción colectiva sobre su uso y preservación, porque, como les comentaba, tenía mucho que ver con el desarrollo sostenible o el desarrollo de los recursos medioambientales. Pero esta visión evoluciona recientemente a incluir en este discurso de los bienes comunes como objeto a los recursos sociales, que incluyen la educación y el conocimiento. Entonces, los bienes comunes, en inglés se utiliza el término the commons. The commons se refiere a los bienes que un grupo, comunidad o sociedad utilizan en común.
Desde el punto de vista de la clasificación económica de los bienes en generales, un bien común tiene dos características básicas. La primera es exclusividad baja y la segunda, rivalidad alta. ¿Qué es la exclusividad? La exclusividad es la capacidad que se tiene para excluir a las personas de su uso. Los bienes privados tienen ambas características altas. Y la rivalidad es la capacidad que tenemos de dos personas o más utilizarlo al mismo tiempo. Los bienes públicos tienen las dos características bajas. Entonces, ¿qué pasa con los bienes comunes? Aunque la exclusividad es baja, es decir, todos tenemos derecho a acceder y se garantiza o se busca garantizar que todos podamos acceder, la rivalidad se presenta porque son recursos limitados. No tenemos más espacios y deben generarse mecanismos de selección para poder aceptar a los estudiantes o a quienes desean ingresar a una institución de educación superior. Entonces, Licandro y Yepes mencionan 6 características básicas. Son de acceso universal, pero son limitados, de propiedad comunitaria, relacionales, transgeneracionales, con esta idea de desarrollo sustentable, y contribuyen al bien común, y este es otro concepto con el que a veces confundimos el bien común como objeto y el bien común como resultado. El bien común, del inglés good common, va a hacer referencia al bienestar resultante de la vida en comunidad y las relaciones significativas entre personas. Ahora, como yo voy a utilizar, reforzando teóricamente y como objeto de estudio, la categoría de bien común, es en esta propuesta que hago de los discursos, que va en el eje horizontal de un discurso educativo neoliberal a un discurso educativo actual, que no coloqué como posneoliberal por algunas cuestiones literarias, que me gustaría reservar mejor a actual. En la parte superior se van a incluir los elementos que van a vincular la educación superior con la sociedad, y en la parte inferior a los elementos que la van a vincular con el mercado. Entonces tenemos 4 categorías que voy a utilizar. Voy a aplicar todo el bagaje de la teoría de los bienes comunes a la educación superior como bien común. En el segundo cuadrante se encuentra una idea meritocrática, la educación basada en esta idea de la cultura del esfuerzo, de la movilidad social, de que el beneficio social vendrá de la maximización del beneficio individual. Y en la parte inferior, la educación mercantilizada, esta tendencia a la privatización, al creciente aumento de escuelas e instituciones de educación superior privadas, a esta concepción de prácticas mercantiles dentro de educación, de las instituciones de educación superior pública. Y finalmente esta idea de educación emprendedora, ¿no? Esta idea más contemporánea que nos invita a reforzar los preceptos neoliberales dentro del discurso. Parto de la pregunta de investigación: ¿qué elementos del discurso educativo mexicano actual sobre educación superior permiten concebirla como un bien común y en qué medida esta concepción es coherente con los hechos? De modo que se dé cuenta, por un lado, del análisis de nivel sintáctico y semántico, y por el otro del análisis pragmático, es decir, cómo se está legitimando este discurso con los hechos, con las acciones concretas, con los símbolos, los mensajes que van más allá de los discursos. 2 supuestos que guían la investigación es: en México el acceso continúa siendo un privilegio, y que las instituciones de educación superior no existen para crear y promover conocimiento económicamente útil, sino todas las formas de conocer que requiere una sociedad. Finalmente, el título de la investigación que yo estoy realizando es la categoría de bien común y su potencial para la concepción de la educación superior en el discurso político actual. Este título se seleccionó porque incluye ya los elementos del diseño de investigación. En primer lugar, se hace referencia a la noción de bien común, que, como les presenté, involucra la teoría, el objeto y la categoría. Hace referencia al objeto de estudio, que es la concepción de la educación superior, a la delimitación espacio-temporal, que incluye el discurso educativo nacional, en un periodo de 2018, el periodo de transición, a 2025, que será el próximo año. El método, que en este caso es un método cualitativo, que es un análisis político del discurso, y el corpus sobre el cual se va a sustentar este análisis, que es la teoría del capital humano y la teoría de los bienes comunes. Las unidades de análisis entonces serán los discursos político-educativos derivados de los planes nacionales de desarrollo, para que no se pierda el análisis en un panorama general de la situación del país que cada administración pública presenta, sino más bien de ese enfoque particular que se está haciendo de la educación, y aún más enfocado en la educación superior, en estos discursos oficiales.
El objetivo general de la investigación va a ser exponer el potencial que tiene la teoría de los bienes comunes para ofrecer un marco alternativo a la visión de la teoría del capital humano para concebir la educación superior actual en México. De este objetivo general se desprenden, y con esto termino, 3 objetivos específicos, y cada uno de ellos está relacionado con un capítulo de la investigación. El primer capítulo incluye este énfasis en la descripción de las teorías y los elementos del diseño de investigación que les acabo de presentar. Un segundo capítulo nos va a ubicar de manera histórica contextual cómo ha ido evolucionando esta concepción de la educación superior. Y me voy a enfocar en el análisis sintáctico y en el análisis semántico. ¿Cuáles son las palabras o conceptos clave que el discurso neoliberal tuvo o sigue teniendo, veremos, en el discurso oficial de educación superior? Y finalmente un discurso a nivel, un análisis del discurso a nivel pragmático, en el que se van a incluir otros elementos además de los objetos y las unidades de observación que legitimen esta idea, ¿no? Por ejemplo, el tema de financiamiento, el tema de ampliación de la cobertura, el tema de la nueva secretaría, por ejemplo, todos esos elementos que aportan mensajes a cómo se está concibiendo la educación superior actualmente. Y con eso concluiría mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Con eso terminamos las ponencias de nuestra mesa. Evidentemente hay investigaciones en momentos muy diferentes de desarrollo y madurez, pero por lo mismo ya queremos pasar a la sesión de preguntas y respuestas para que se puedan seguir contestando y discutiendo estos mismos temas entre ustedes. ¿Hay alguna pregunta?